Séptimo Encuentro de Gestión de Activos Físicos, Universidad Católica. Buenos días. Esta presentación va a ir un poco lejos de lo que ha seguido la línea de la mayoría de las presentaciones y van a seguir durante todo el día. Va más de acorde a lo que hablaba el profesor Jardín. Lo que hicimos fue analizar acerca de la cualidad, quality, de la calidad de la data, que en un principio queríamos analizar cuál era el comportamiento de uno de los equipos que tiene la Armada. Sin embargo, cuando los tratamos de analizar, nos encontramos con el problema de que teníamos precisamente problema con lo que era necesario para tomar ese tipo de decisiones, que era la información. Esta presentación la dividimos primero en una parte de motivación, luego definimos bien el contexto y la solución que dimos para poder tratar específicamente el problema de la calidad. Pensemos en unas Fuerzas Armadas genéricas. ¿Qué es lo que necesitan esas Fuerzas Armadas? Necesitan armas, necesitan equipos y necesitan personal especializado. Sin embargo, la pregunta del millón, ¿cuál es? Puede parecer una pregunta muy idiota, muy simple, pero sin embargo, eso sucede. Pasó en México, pasó en España. Precisamente la policía se quedó sin armas, producto de que los fondos se destinaron para compra de armamento de la Armada. Y también pasa en Brasil, que el portaaviones quedó con disponibilidad casi de 3 meses. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros podemos estar evaluando, realizando optimizaciones de tiempos, realizando optimizaciones de inventarios, pero sin embargo, si lo hacemos sobre data fallida, vamos a tener resultados fallidos. Tomen en consideración la flota, son varios millones de dólares que se perdieron producto de que nadie se preocupó de revisar la data. ¿Por qué? Porque en ese momento había que producir. Y precisamente este tipo de problemas son tan considerados como menores a veces, que pasan de largo. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Cuál fue el estudio de caso? El estudio de caso fueron las lanchas de servicios generales de la Armada. Estas lanchas deben estar operativas teóricamente casi todo el año. Son las que van a rescate, ven problemas dentro de la zona litoral, tienen que tener un mínimo tiempo de reparación, productos que tienen que estar casi siempre disponibles, y por lo mismo, productos que sufren gran esfuerzo, sus componentes tienen una alta rotación en cuanto a la propulsión, que fue específicamente el tema que se atacó. Ahora, sin embargo, este caso es más especial, producto que los motores sobre los cuales se realizó el estudio están en garantía. Por lo mismo, mucha de esa data es necesaria analizar ahora para no encontrarse con los problemas luego que esa garantía expire. Muchas veces, por ese mismo criterio, dejamos cosas en el aire, entre comillas, para que el operador decida. El operador nunca debe decidir. El caso más claro es el operador minero que está en una pala, que se le colocan 2 banderillas en el lugar en el cual debe extraer mineral. Si esas banderillas no están, él no sabe qué hacer. O puede sacar mineral de otro lado, con las consecuencias que ello trae directamente al proceso de producción. La implantación a veces también tiende a ser un problema. Cuando son muy lentas, la gente se acostumbra o tiende a conocer cómo engañar el sistema, cómo ingresar data de maneras que pueden ser peligrosas. O cuando son muy fuertes, directamente dice, esto no me gusta, y por lo mismo yo puedo boicotear el sistema. Muchos jefes, parece que varios escucharon la frase esta, costó caro y tiene que funcionar. Muchos dicen eso de, compran un equipo, y después dicen, no importa cómo va a funcionar, no importa cómo me entre la gente, pero eso tiene que funcionar porque me costó caro. A veces las soluciones más simples son las más baratas. El problema que le presenté recién de la perforadora se solucionaba con una llamada por teléfono al día. ¿Cuánto es el costo de eso? Nada. Sin embargo, precisamente teníamos una de estas personas en la parte de decisiones y la decisión final fue comprar varios cientos de millones de dólares en equipos. ¿Por qué? Porque no se pensó nunca que estuvo mala la data. Y aquí un poco, voy a citar de nuevo al profesor Jardín,
cuando él decía tratar de manejar un contexto de data mala versus un conocimiento a los trabajadores. Pero ¿cuánto de eso puedo controlar? Cuando Barco decía, tenemos que fijarlo en los contratos, pero ¿cuánto de eso podemos poner en los contratos? Nosotros nos encontramos con el caso, por ejemplo, que para las garantías, como somos motores en garantías, no podíamos tener acceso a la información, porque el proveedor simplemente se negaba a entregar la data de operación de los equipos. Uno puede pensar cualquier cosa de su equipo, pero ¿cómo puedo yo controlar si estoy haciendo bien los procesos, si hay quizá un problema operador, etcétera, etcétera, si no tengo los datos de información directos? Por lo mismo, ¿cuáles fueron los objetivos nuevos que se plantearon en este problema? Fue mejorar la toma de decisiones, optimizar el uso y encontrar un nuevo uso para el mismo sistema salino. ¿Cómo funciona un ERP hoy, bajo datos estáticos? Un ERP bajo datos estáticos precisamente almacena datos una vez y que no varían en el tiempo. Pensemos en una data de mantenimiento genérica. Para el usuario mantenedor le interesa saber dónde la falla y qué tipo de falla se produjo, para poder saber dónde ir a reparar y qué reparar. Para el usuario de almacenaje le interesa saber cuándo se reparó y qué se ocupó para esa falla, para poder saber cuándo fue su variación de stock de inventario. Para el usuario de ingeniería, por ejemplo, entre todas las preguntas que se puede hacer, le interesa saber qué tipo de falla se produjo y cuánto duró, para poder hacer estudios y optimizar, precisamente lo que estamos haciendo ahora. Para la gente de operaciones le interesa saber cuándo fue la falla y cuánto duró, para saber cuánto fue la merma en la flota y en qué momento ocurrió. Y la parte de finanzas, que es la que siempre va a pegar un poco en la mesa, le interesa saber casi todo cuánto costó. Suena muy bonito la teoría, pero hubo que programarlo y hubo que hacer la herramienta. ¿Qué es lo que se logró con esa herramienta? Antes, como mínimo, para ingresar una data de mantenimiento, había que hacer 25 pasos. Hoy, un usuario operador tiene que realizar solamente 7, y los 25, antes 13, eran en campo libre. Hoy solamente tiene 2 campos libres, y de los cuales uno es opcional. Con eso elimino la gran cantidad de variabilidad de la data. Y aparte hago más eficiente el trabajo del mantenedor, que es lo que precisamente yo quiero, que él vaya a reparar más que a pensar. Para un mantenedor senior, que él conoce la falla, que era precisamente usar el conocimiento de él, se demora 15 minutos, hoy se demora un clic. Toda la data está ordenada y puedo tener precisamente que el objetivo, un mantenimiento al instante y automático. Y la data real que yo puedo tener como data fiable, en estricto rigor, es casi un 80%. O sea, sobre ese 80% yo puedo ir mejorando, ocupando los espacios que optimicé de tiempo de toda la unidad productiva, que pueden ser operadores o ingenieros. Preguntas. Ok. Aplauso, Paloma. En el negocio o en la industria minera, una de las cosas que más se requiere es disminuir los tiempos de digitar datos, digamos. Desde el técnico, desde el operador, hasta el ingeniero, ¿cierto?, que utiliza la información. ¿Te tocó ver alguna oportunidad de disminuir datos no sé, pautando tecnología, o tuviste la oportunidad de visualizar algo como eso? Sí. Un usuario mantenedor, en general, no tenía la suficiente expertise para poder ingresar toda la data de mantenimiento. Normalmente se demoraban sobre 5 minutos, 5 a 10 minutos. Sin embargo, nosotros pudimos reducir eso a 30 segundos, que fue una prueba larga de ingreso al mismo tipo de datos. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Y que probablemente lo que hacen no se hace muchas empresas mineras, producto que, bueno, pensando un poco más mineros, siempre funcionan como fundos. Y esta es mi área y yo manejo mi data. Y yo, para poder comunicarme con la otra área, tengo un delay de tiempo extremadamente alto. ¿Qué es lo que hace acá? Evitamos toda esa comunicación a través del direccionamiento automático. Entonces yo sé la información que necesito y yo autorizo a ciertas personas a acceder a qué información ella le es relevante para su operación. O sea, no le doy más data de la que corresponde, como era la que preguntaba antes Rodrigo, ni tampoco le doy menos. Y si le llegase a dar menos, están las instancias de retroalimentación
precisamente para indicar lo que le falta al usuario mantenedor o lo que requiere el usuario de ingeniería.